Bueno, nada, me pareció que es demasiado material para trabajarlo con C# también, entonces preferí dividir lo que me pidieron de objetos. Primero los voy a desarrollar en Java y después lo voy a ver en C#. O en tal caso y esto como siempre, uno siempre saca de la galera, voy a abrir mi Visual Studio para tener algún par de sintaxis por ahí para comparar. Mientras carga, me gustaría que liberen los micrófonos, así participamos, porque me parece que va a ser una clase bastante heavy y me gustaría que participen. Bueno, arranquemos. Conceptualmente, arranquemos con una clase, hablemos de objetos y después su comportamiento. Nosotros, ¿cómo podemos relacionar? Está bien, hay muchos temas que ustedes lo vienen manejando, pero yo quiero afirmar conceptos. Cuando hablamos de un objeto, generalmente hablamos de la representación de un algo por medio de lenguajes de programación. Ese algo o ese objeto, ¿sí? Puede ser una persona, puede ser un auto, puede ser una mesa, que cada uno de los objetos tiene determinadas características, ¿sí? Que puede ser el nombre, el apellido, en una persona, en un auto puede ser el color, la cantidad de ruedas, la cantidad de puertas, ¿sí? En una casa también, cantidad de ventanas, si tiene puertas, cuántas, ¿sí? Y cuando hablamos de métodos, ¿sí? Nos referimos a las acciones que hacen esos objetos. En una persona podría ser hablar, escuchar, escribir, caminar, correr, etc. En un auto también. Podemos decir el movimiento que tiene, el tipo de movimiento y un montón de conceptos más. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que representar ese objeto, en un lenguaje de programación, llámese cual sea. Ahora, todos los lenguajes son orientados a objetos, ¿sí? Básicamente, ¿cómo arrancamos nosotros? Arrancamos definiendo el objeto en una clase. Que esa clase, en realidad, si nosotros buscamos algún ejemplo, podría ser el plano de una casa. Yo, antes de construir una casa, primero tengo el plano de cómo va a ser la casa, de cuáles son las características de la casa. Y una vez que yo digo, bueno, voy a construir esa casa, a eso lo llamamos en programación instanciación o, o crear un ejemplar del objeto, ¿sí? Entonces pasamos de ese plano a un aspecto físico, palpable, ¿ok? ¿Me van Ok, siguiendo hasta profe. ahí? Esto lo vienen manejando, ¿sí? Entonces yo voy a, por ejemplo, crear una clase, alumno, mi alumno, igual new alumno, y ahí, bueno, ingresaré lo que me pida la clase. Por poner un dato, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo hago yo para crear una clase? De la siguiente manera. Primero, vamos a buscar una primer clase que yo le puedo decir, bueno, la clase se llama persona. La clase se llama persona y a partir de ahí yo empiezo a decir cuáles son sus propiedades.
propiedades o variables que luego lo utilizaré. En este caso, dividí mi generación de clase en, primero, la definición de variables. La definición de variables, ¿sí? Que son, ustedes ya saben que es una variable, ¿m? Que tiene cierta característica. Esas variables, cuando yo defino una clase, tienen que ser siempre privadas. ¿Sí? Quiere decir que yo las puedo manejar, esas variables, dentro de la estructura de mi clase. No puedo acceder desde afuera. Es decir, yo acá tengo una herencia, y acá hay algo que no me está dejando. Bien, por una... No importa, lo vemos después. Yo entonces, todas las clases tienen sus variables, ¿sí? Que no los puedo utilizar afuera, no puedo definirlas afuera. En este caso tengo un problema, voy a borrar acá, a ver si puedo entrar como persona. Bien. Murphy, no me deja. Pero bueno, sigamos. Yo tengo varios argumentos para declarar una variable para poder visualizar fuera del objeto o no. Las que más se utilizan, ¿sí? Son public, ¿sí? Es el argumento público el que yo puedo definir que esa clase o esa variable yo la puedo ver. La puede ver cualquiera. Generalmente cuando defino una clase, ¿sí? Tiene que ser siempre privada. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Lo van manejando el concepto? Sí, profe, hasta acá sí. Hasta acá sí, es lo que viene manejando. Ok, Claro. bien. Una vez que yo tengo definidas esas variables, ¿sí? Algunos lo dejan al final, otros en el medio, yo hice al principio. Defino los métodos. ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué son los métodos? Métodos son acciones que yo puedo realizar dentro de una clase. Algunos lo llamarán procedimientos, funciones, store procedures, como quieran llamarle. ¿Sí? Subprogramas. Tienen un montón de nombres. ¿Sí? Pero básicamente es una serie de instrucciones que los tengo encapsulados dentro de una estructura. Acá yo tengo varios métodos. Persona, get nombre, get apellido, set nombre, set apellido. Entonces, ¿cómo funciona cada una? Porque tienen características especiales. No todos los métodos son iguales. ¿Sí? El primer método, que no tiene ninguna estructura, ¿sí? Porque generalmente los métodos tienen, defino si es público o privado, lo podría obviar, pero generalmente, es decir, porque depende del lenguaje, puede tomar público o privado de manera, automática, ¿sí? Depende del lenguaje. Acá lo que estoy haciendo primero, yo le digo que es público. Quiere decir, cuando yo instancie el objeto, puedo ver este método. Y además le digo, si él me devuelve un valor, de qué tipo tiene que ser ese valor. Acá le digo que es string. O si no, tengo argumentos de entrada. ¿Ok? Eso lo voy a explicar dentro de un ratito. Pero bien, fíjense que este método, ¿sí? Se llama igual que la clase, tiene parámetros de entrada, no tiene parámetros de salida. Esta clase, este método especial se llama constructor. Los constructores, ¿sí? Son métodos que me sirven a mí para setear mi clase.
¿Ok? No son obligatorios. No es obligatorio de que yo cree un constructor. Java, C Sharp, ¿sí? Y acá me voy. Ya me cargó, estaba viendo si me había cargado el Visual Studio. Está listo para después comparar. Estos constructores, estos métodos especiales, me sirven para setear y que no son obligatorios. ¿Por qué? Porque tanto Java como C Sharp, ¿sí? Si yo no los pongo, si yo no los agrego, ¿sí? Ellos generan un método que no lo veo, pero me instancian sin ningún problema la clase. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora bien, yo lo que estoy haciendo es acá, a propósito, creando un constructor en donde yo le digo que voy a ingresar valores. En estos parámetros de entrada, tengo un DNI, un nombre, un apellido, ¿sí? Que después los relaciono, fíjense, con cada una de las variables que yo he declarado. No todas, pero algunas. Por ejemplo, cuando yo le pongo this, la palabra this quiere decir que me estoy haciendo referencia a las variables que yo declaré en la clase. Por eso se llama this. Estas. ¿Ok? Fíjense que acá tengo esta variable que se llama DNI, que directamente se relaciona con el parámetro de entrada. ¿Sí? Tienen el mismo nombre, la variable y el parámetro de entrada tienen el mismo nombre, pero la diferencia es que cuando yo le digo this, me refiero a las variables que yo declaré en la clase. ¿De acuerdo? Ok. Bien. ¿Cómo yo hago para darle valor, un valor o leer un valor de una variable, de estas variables que yo tengo acá? Hay dos maneras. ¿Sí? Las dos funcionan. Las dos funcionan, sin ningún problema. Pero una de ellas es recomendada. ¿Ok? Si yo le digo public a esta clase, si yo le digo public a esta clase y tengo un mensaje en el chat, perfecto, Franco, no hay ningún problema. Bien, entonces, si yo pongo public en esta clase, cuando yo la instancio, sí, acá me había dado un error, pero no importa, esto, ahora estoy viendo la parte teórica. Persona, mi persona, y después voy a explicar por qué me da error. ¿Le da error por ser una clase abstracta? Sí, esta sí, pero la otra no me debería dar un error. Ahí está. Bien, acá yo pondría todos los parámetros, ¿no? Entonces, cuando yo creo mi clase, mi persona, no importa que me dé error, lo estoy haciendo a propósito, para explicar esto nada más. Yo podría acceder de esta manera, está bien, me da error, lo sé. Podría acceder de esta manera, ¿sí? A la variable, ¿ok? Porque es pública. Entonces ahí yo lo que puedo hacer es cambiar el valor, leer el valor que tiene, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es decir, acá podría leerlo con un print ln. Sí, está bien, me falta el system out. Ya está. Pero básicamente la idea es que yo podría con un print ln leer el contenido de
mi variable, o si no, podría asignarle un valor, ¿sí?, a mi variable, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mi variable es pública. ¿Ok? Ok, profe. Pero los libros dicen que así no se puede trabajar. Yo debería tener esto como privado, por el principio de encapsulación, y debería acceder únicamente a las variables por medio de dos tipos de métodos que se denominan getter y setter. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo de un método getter en donde lo que hace el método es devolver el valor de esta variable. ¿Ok? ¿Lo ven? Tengo declarada la variable y acá muestro el valor de la variable. Si bien no se ve, pero yo debería tener esto. Esto era un... Get, sí. Sí, un get. Getter. Getter. Get nombre. Esto lo utilizaría con un println. Println. Y puedo ver el valor. Esto lo vienen manejando hasta ahora, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo otro que tenemos, además del getter, es el setter, ¿sí? En donde yo, trabajando de manera similar, lo que hago es también mi persona y mi persona, ¿sí? En donde yo agregaría un valor. Voy a poner entre comillas. ¿Ok? Y ahí defino. ¿Sí? Defino entonces el valor que yo le doy al nombre con el setter y muestro el valor del nombre con el getter. ¿Ok? El Visual Studio, el .NET, aguárdame un segundo que voy a abrir. ¿Lo ven? Él Sí, sí. deja... Esto está mal. Yo acá utilizo público, que esto debería ser privado, porque hago un jueguito con los genéricos. ¿Está? Por eso figura. Yo sé que está mal. Pero acá, fíjense que el método getter y setter ya lo tiene incluido. ¿Sí? En una propiedad. Está todo junto. ¿Sí? Se acortaría un poco el ruido también. Exactamente. Es lo que tiene el C#, que facilita esto que tengo yo acá en... Voy a copiar y voy a cortar. Ok. ¿Sí? Estos dos métodos que yo estoy trabajando con Java, entonces en C#, ¿sí?, los hago solo en uno. Pero para eso tengo que tener asociado, igual que el Java, lo tengo asociado con una variable, que esto debería ser en realidad private. ¿Ok? Entonces acá tengo, en esta estructura, yo tengo la misma estructura acá en Java. El nombre, ¿sí?, lo podría tener, bueno, esto lo podría tener pegado acá. ¿Ok? ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. ¿Bien? Bueno, Vamos bien. ahora, por el tema de que me dio el error, que en realidad no me tendría que haber dado el error cuando instancié el alumno, pero bueno,
Eso vamos a ver después por qué lo da el error. ¿Por qué puse abstracta acá? Puse abstracto porque estas clases tienen dos tipos de comportamiento. Uno que me indican qué es lo que yo debo tener. ¿Sí? Cuando yo le digo, o me refiero a alguna clase abstracta, quiere decir que yo puedo utilizar, o sea, cuando hago una herencia, ¿sí? Habíamos hablado la vez anterior que era una herencia, ¿sí? Yo tengo una clase que se llama alumno. Entonces le digo, heredame de otra clase, toma los atributos que tiene otra clase, en este caso, la clase persona. ¿Sí? Cuando yo heredo, no necesariamente la clase debe ser abstracta. ¿Sí? Es abstracta cuando yo en realidad no tengo la necesidad de instanciarla. Pero además, otra de las características que tiene es que a mí me dice ¿sí? qué me obliga a tener. Si yo le digo, por ejemplo, acá, fíjense, public abstract, y me estoy refiriendo a este método, ¿sí? Que es un getter, pero fíjense que no tengo el desarrollo de un getter común. ¿Lo ven? Únicamente yo estoy haciendo la declaración. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la herencia, ¿sí? Sí o sí, al hacer la herencia con una clase abstracta, me obliga el Java a yo crear un método, ¿sí? Que tenga desarrollado ya. O sea que yo acá tengo lo que me pide que desarrolle, la exigencia, y acá lo que tengo es el desarrollo de esa exigencia, de ese método, ¿sí? Yo en la clase abstracta no hago el desarrollo del método. Lo enuncio, digo, tengo que tener esto. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Bueno, en sí, este sí. caso tendría que ver por qué me está tirando error. No debería, pero bueno, Murphy, siempre aparece. Entonces, recuerden ustedes que no necesariamente para poder heredar una clase, tiene que ser una clase abstracta. De hecho, yo en Visual, y acá me fui, lo voy a volver para atrás, fíjense que yo, y voy a correr todas las ventanas, como siempre, tengo en C# declarado, ¿sí? Una clase abstracta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esta clase abstracta yo le digo a otras clases que generalmente tienen ID y descripción que me hereden ID y descripción. Entonces, tengo la clase abstracta. A ver si tengo alguna con acá. Por ejemplo, países. Países generalmente tienen un ID, una descripción. 54, Argentina. ¿Ok? Entonces estoy heredando esos dos campos que tengo acá, en mi clase abstracta. ¿Ok? Ok. Bien, y acá, bueno, debería ver después por qué no me está queriendo. Bien, otra cosa. Cuando yo genero una variable abstracta o trabajo con un método abstracto, sí o sí, la clase tiene que ser abstracta. En la clase abstracta yo puedo tener, ¿sí? Puedo tener otros métodos que no sean abstractos, ¿sí? Pero cuando tengo uno, listo, sonamos.
tengo que cambiar la clase que sea abstracta. Que puede ser que en la mezcla, porque quise hacer un montón de cosas acá metido, acá en esta misma, puede ser que en alguna de estas le haya pifiado en algo y está teniendo un conflicto. ¿Ok? Pero insisto, este ejemplo básicamente es para poder desarrollar conceptualmente la idea de todo lo que necesitamos en el objeto. ¿Ok? Ok. Bien, ¿se entendió lo de las clases abstractas, lo de los métodos abstractos? Esto está muy relacionado con las interfaces. ¿Ok? ¿Qué Ok. tengo para mostrarles? Bien, y acá puede ser que tenga un error. Este puede ser que sea mi error. Sí, este debe ser el error. Bien, ¿qué es un método estático o una variable estática? ¿Para qué sirve? ¿Qué funcionalidad tiene? Nosotros habitualmente lo que hacemos es instanciar un objeto. ¿Ok? Que yo podría decirle, bueno, acá puse persona, mi persona, podía tener mi persona 2, y se podría decir mi persona 1, y podría tener n cantidad de personas. ¿Ok? Entonces, por cada objeto que yo voy instanciando, el lenguaje lo que va a hacer es crear una nueva variable DNI, una nueva variable nombre, una nueva variable apellido. ¿Ok? Por cada uno de los objetos. ¿Sí? Pero cuando yo tengo estático, me va a generar una variable para la clase. Me genera una variable para la clase. Por ende, yo podría decirle, supongamos, mi persona 1, punto modificado, y le podría dar un valor x1, por ejemplo. Entonces, cuando yo podría tener un método denominado, por ejemplo, get modificado que me acceda al contenido de la variable modificado, me va a devolver el valor x1. ¿Ok? Pero ustedes me dirán, ¿pero son objetos distintos? Sí, son objetos distintos, pero este static que tengo yo acá me permite que esa variable, ¿sí?, sea compartida por todas las instancias de la clase. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. ¿Esto lo sabían? ¿Lo venían manejando? No, sí, pero, o sea, más o menos, nomás, digamos. Más o menos. ¿Ahora quedó claro? Claro. Y ahora sí. ¿Sí? Bien. Ujú. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Ok. El extend quedó claro que es para heredar. Ahora yo les Sí. pregunto, ¿se pueden heredar múltiples objetos? Podría poner un coma objeto 2. Eso era algo a través de la interfaz ya. No recuerdo muy bien, hace tiempo lo leí. No me acuerdo muy bien cómo Claro, iba. porque no es herencia múltiple. Yo podría trabajar con las interfaces, ¿sí?
Pero las interfaces, a ver, el problema de las interfaces, sí, que no es herencia múltiple. ¿Sí? A ver, yo esto lo relaciono con las clases abstractas. Como expliqué recién, las clases abstractas lo que hacen es, cuando es todo abstracto, ¿sí? Por eso hay que ver cómo uno lo prepara, ¿sí? Yo en la clase abstracta te estoy diciendo que vos tenés que tener, ¿sí? Por eso me voy a este ejemplo, no el static, estoy... Acá está, el descripción. ¿Ok? Entonces, si yo heredo de clases abstractas, por eso hice todo este mejunje de código, para explicar las diferencias. Las clases, los métodos abstractos, a mí me dicen qué es lo que yo tengo que tener, ¿sí? No el contenido, no el desarrollo de ese método. Yo acá no tengo un método desarrollado, ¿sí? Yo lo desarrollo en la clase que hereda de la clase abstracta, ¿ok? Si no fuese abstracta la clase, si no fuese abstracta, si saco este abstract y le pongo público, ¿sí? Yo podría heredar tranquilamente, por ejemplo, este setter y el contenido y lo que hace el setter. ¿Ok? Entonces, yo heredo las variables, el método y la funcionalidad del método. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Eso es lo que yo quiero marcar. ¿Sí? Ah, ok. Con las abstractas heredamos todo eso. Con las Sería. abstractas, lo que heredamos es la definición, que es lo que yo tengo que hacer. Por eso acá tengo el método abstracto, pero cuando yo heredo, acá, heredo de persona, fíjense acá abajo, que tengo que desarrollar el método. Claro. Es doble laburo. ¿Ok? Sí. Es decir, yo podría tener en persona desarrollado este get descripción y después a cada objeto que yo heredo o hago heredar persona, no tengo que reescribir todo el código de la funcionalidad. Si ya estaba todo escrito, por ejemplo, acá lo que tengo acá arriba, el setter. ¿Ok? O sea, en vez de Ok. reescribir la función, solamente la llamamos. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Ok. Que para esto, si yo quiero que sea obligatorio, no utilizaría una clase abstracta. Directamente yo acá pondría public, no lo voy a cambiar porque si no si cambio después arreglo, se va a corregir el código. Pero la idea, insisto, acá es explicar el funcionamiento. Yo pondría acá el public y hago volar esto. Esto lo vuelo. Yo ahí no lo utilizaría. En ese caso no utilizaría la clase abstracta. ¿Sí? La clase abstracta yo la utilizaría únicamente para definir algo que no tengo que instanciar. Si yo tengo un objeto donde adentro tengo objetos definidos, bueno, ahí es un quilombo. Ahí no lo utilizaría. Pero para una definición de variables por ahí sí utilizaría la clase abstracta. Sí, utilizaría. Volaría todo esto, Bloom, dejaría esto nomás. Como lo trabajo en acá, esto. La clase abstracta a mí me sirve acá en C# para definir campos. Nada más. El resto
no es necesario, porque en este caso yo no lo necesito. ¿Se entiende? Sí, profe. Acá Ahora sí lo sí. volaría, porque primero porque estoy teniendo errores. Es más, yo insisto, acá el error es porque metí todo junto. Y hay cosas que no se quieren. Y no lo validé. Error mío. Pero bueno, para explicar sirve. Para explicar el concepto de static, de abstract, que los que estuvimos viendo ahora, fenómeno. Me sirve. ¿Ok? Bien. Ok, profe. Vayamos ahora sí a las interfaces. Implement. ¿Ok? Yo tengo acá una interfase. Ojo, acá tanto las herencias como las interfaces, ¿sí? Yo puedo tener una jerarquía en cascada que vayan heredando. Podría tener, no sé, la clase persona, ¿sí? Y después creo alumno que hereda de persona, y después podría tener una clase egresado que hereda de alumno y a su vez está heredando de persona. ¿Se entiende? Más o menos, profe. De vuelta, de vuelta. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Yo podría tener acá, tengo alumno, extends, persona. Acá te estoy diciendo que el alumno, ¿sí?, está heredando todas las propiedades de la persona. Estamos hablando de jerarquías. Entonces yo podría decir que tengo un otro objeto que se llama egresado, extends, alumno. Entonces lo que te estoy diciendo es que egresado hereda todas las características del alumno. Y como alumno hereda de persona, egresado hereda de persona. ¿Sí? Claro. Sí. Mismo comportamiento podría tener en las interfaces. Pero Ok. a diferencia de la herencia, las interfaces descuentos, o podría poner beneficios. Bueno, podría tener múltiples, ¿sí?, implementaciones de interfaces. ¿Ves? Acá tengo dos. Está bien, esta no existe, pero podría escribirle varias. Y a su vez, cada una de estas interfaces podrían tener un comportamiento similar a esto. Claro, entiendo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Van Vamos a... heredando. Exactamente, anidado. Ahora Mm, bien, en las interfaces Public Interface, el nombre, y a partir de acá, ¿qué es lo que puedo trabajar? Puedo trabajar con variables constantes, ¿sí? Yo puedo tener n cantidad de variables y ya les doy un nombre, que ya viene definido en la interfaz. Pero además, acá fíjense, yo tengo la definición de un método, que es un método público y abstracto. ¿Sí? Puede ser que acá me haya olvidado, me quedé pensando el problema este. Bien, y acá ya me tiró error. ¿Y por qué me tiró error? Ah, porque yo ya tengo una persona en otro método acá. Pedido de persona 2.
persona 2. Esto es como todo programador, ustedes saben, que donde parece un error tengo que buscar la solución. ¿En qué me equivoqué? Pero me parece que puede estar ahí en. Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Sí, profe. Muchas veces. ¿En Es qué me normal. equivoqué? El punto y coma. Por eso, a ver, cuando uno desarrolla, generalmente es recomendable el trabajo en pares. Claro, sí. Porque A mí uno me se pasó pone a el año laburar, pasado claro. que. Me pasó el año pasado que yo estaba haciendo un código y en teoría estaba bien, pero no me funcionaba. Entonces le pedí ayuda a Gustavo Santos que está acá y él vino y era un punto y coma que yo no lo estaba viendo. Imposible, no lo podía ver y estaba en mi cara. Y era eso nomás. Exactamente, pasa. Ujú. Pasa, es así. Por eso la recomendación del trabajo en pares. No, si a mí me ha pasado, de repente uno está, pero ya querés revolear porque probás y decís, ¿dónde está? Y pasa uno que está ahí al lado, che, el punto y coma. ¿Cómo no vi el punto y coma? Y por ahí estás horas. No, tal cual, es así. Claro, Es es así, una cosa. es así. Y cuando me tiró ese error, ahí me bloqueé. Dije, ¿por qué me está tirando? No me tiene que tirar ese error. Y ahí empecé a, por una parte desarrollando la clase y por otra diciendo dónde me equivoqué. Bien, sigamos con el. Y me avivé recién ahora, claro, porque acá en las interfaces tiene que decir público y abstracto. A ver, no hace falta definirlo, ¿sí? Con que yo le ponga así int, ya está. Porque el Java ya reconoce que es público y abstracto, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá tengo la definición de un método. No le digo qué es lo que hace el método. Entonces, si nos vamos al objeto, ¿quién era que estaba heredando es acá? Bueno, esto se va. Vayamos depurando. Esto se va. Persona 2. Bien. Fíjense que acá tengo establece bonus. Que establece bonus es lo que me pide a mí la interfaz que tengo que implementar. No me dice cómo lo tengo que hacer. ¿Sí? Pero lo tengo que hacer. Tengo que tener un método que se llame así. ¿Ok? Y acá lo que estoy utilizando, primero que ingreso un valor de una cuota. Esto, fíjense que estoy utilizando esta variable de la interfaz. Si ustedes ven esta variable de la interfaz, la tengo acá. ¿Ok? ¿Se ve? Ok, sí, sí. Perfecto. Bien, esto voy a borrar. Y me sigue teniendo error. Bien. Después lo voy a probar porque la verdad que persona 2. No puedo con el genio. De ustedes sepan disculpar. ¿Qué me está faltando? Y ahora me estoy peleando con el ratón. Si no le pongo el new, va a ser complicado, ¿no? Bien, y acá me está tirando, bueno, no importa. Porque es abstracta. Bueno, esto no va. Ahí está. No está. Bueno, me tiene mal. No me hace caso. Bien.
cosas. Murphy, esto es Murphy. Ahora termino la clase, me siento y me doy cuenta que también es un punto y coma. Pero vamos a lo importante, a lo que es conceptual. ¿Qué me está quedando? Polimorfismo. Polimorfismo, y esto está hecho a propósito. Bien, tenemos alumno que hereda de persona. ¿Sí? De persona 2. Persona 2, donde yo tengo... Esto vuelvo a ver porque me perdí. Get nombre. Fíjense que get nombre tiene un comportamiento. ¿Ok? Toma la variable nombre y me la devuelve. Eso es lo que me muestra. ¿Ok? Entonces, acá, yo a get nombre, ¿sí? Que en realidad la estoy heredando de persona, la estoy sobreescribiendo. La sobreescribo y le cambio el comportamiento. No me va a devolver el nombre, me va a devolver el nombre y el apellido. ¿Ok? Ok, todo ¿Sí? junto. Todo junto. Todo junto. ¿Qué más me está quedando? Bien, vimos las variables, vimos los métodos, los constructores. Por acá tenía una sobrecarga de constructor. Acá está. La sobrecarga de métodos o sobrecarga de constructores. ¿Sí? Estamos hablando que un método, que un constructor es un método especial. ¿Sí? Que igual que un método común, desarrolla algo, ¿sí? Hace alguna actividad. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo tengo dos métodos que tienen el mismo nombre. ¿Sí? Pero la diferencia son los parámetros. Yo tengo estos parámetros de acá, que son los que ingreso DNI, nombre, apellido. En el constructor de abajo tengo únicamente nombre y apellido. ¿Sí? Puedo utilizar cualquiera de los dos. ¿Sí? Después, ¿qué viene? Como alumno hereda de persona, utilizo el constructor de persona. ¿Sí? Por eso le digo super. Y le paso los parámetros del constructor. Si fuese solo, ¿sí? Es más, esto directamente tampoco lo podría, o sea, si lo quiero obviar, lo obvio. Y genero un constructor nuevo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bien, yo creo que hasta acá conceptualmente estamos. Lo que voy a preparar, y ahora me voy a pelear con esto, voy a corregir estos errores. ¿Sí? Entonces, para la próxima voy a desarrollar en el main todas las opciones que tenemos para poder nosotros implementar cada uno de estos objetos. ¿Sí? Y cómo funcionan cada uno de los métodos. Y los vemos en acción. Ok, profe. ¿Les Genial. parece? Parece genial, profe. Bueno, ¿se entendió? ¿Tienen dudas? ¿Va más o menos encaminado? Vamos bien, profe. Vamos Vamos bien. bien, bien. ¿Algo nuevo que hayan visto acá? El polimorfismo, El para mí. polimorfismo. Bien, Y las abstractas también. exactamente. Eso dos. Sí, sí. Dos. Muchos no los utilizan. No. Pero bueno, voy a hacer estas correcciones, preparo esto y en tal caso después le paso el código fuente para que jueguen un ratito con esto. ¿Les parece? Ok, profe. Genial. Bueno, Buenísimo. un abrazo para todos. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau. Igualmente, profe. Chao, chao. Chao. Chau, profe.